Las historias que estás a punto de escuchar no son mías ni me llegaron en persona. Son historias tomadas de Reddit, traducidas por mí o por alguna otra persona. Habiendo aclarado esto, comenzamos. Aquella tarde llegué cansado, por lo cual decidí tomar una siesta. Lo que me despertó fueron los desgarradores e inconsolables gritos de mi novia, que venían de algún lugar de la casa. Me paré de la cama a ver qué estaba ocurriendo y determiné que el sonido venía del piso de abajo. Seguí el sonido bajando por la escalera en espiral hasta el sótano. Ese sonido definitivamente venía del pequeño baño que teníamos debajo de las escaleras y que raramente usábamos. La puerta estaba cerrada, algo que nunca ocurría, y no podía ver ninguna luz saliendo desde abajo de la puerta, pero el sonido era ensordecedor. Fue en ese momento en el que me desperté por completo y recordé que mi novia había salido a la tienda cuando empecé mi siesta. Podía ver su lugar de estacionamiento desde una de las ventanas del sótano. Aún no había regresado. La llamé por su nombre y el llanto se detuvo. Cuando por fin tuve el coraje de revisar, el baño estaba vacío. Vivo en el norte de Australia y todos los que crecieron en mi pueblo conocen la historia de la mujer de la Poinciana. Si buscan en Google podrán encontrar muchas variaciones de la historia. Sin embargo, yo crecí con aquella que contaba cómo una hermosa mujer, extremadamente atractiva, un día fue violada por un pescador japonés. Y este, al enterarse que ella estaba embarazada, la llevó a una vieja base militar y la obligó a ahorcarse de una poinciana. Cuando yo era pequeña y tenía 12 años, mi hermano menor tenía 10, y ocurrió que un día él estaba jugando en el cuarto de uno de mis hermanos mayores mientras yo estaba en la computadora. Todo parecía normal. Sin embargo, en un momento determinado, mi hermano salió corriendo de la habitación, gritando y llorando, preguntándome: ¿oíste eso? ¿Oíste eso? Y yo no sabía qué contestarle. Al principio pensé que estaba bromeando, pero viendo su miedo, me convencí de ir a revisar qué pasaba. En efecto, en la ventana podía escuchar la voz dolorosa de una mujer. No solo eso, sino que parecía moverse en el sentido de las manecillas del reloj por toda la habitación, y por más que el viento intentaba sofocar ese ruido, no lo lograba. Llegó el momento en el cual tanto mi hermano como yo nos tiramos al piso y nos tapábamos los oídos, pero aún así la seguíamos escuchando. Incluso mi hermanito llegó a una conclusión: el ruido no estaba afuera, estaba en nuestros oídos. Eso habrá durado unos 10 o 20 minutos, aunque para mí fue una eternidad. Luego de eso, silencio. Al día siguiente, supe que mis hermanos habían ido a la vieja base militar a tentar al fantasma de la mujer de la Poinciana. Por un tiempo pensé que esto era solo una casualidad y quizás algún efecto raro. Sin embargo, hasta hace poco me di cuenta de que en la ventana había un árbol de poinciana, y haciendo una pequeña investigación, que la base militar antes se extendía poco más allá de los terrenos del pueblo. Luego de mucho esfuerzo, logré hacerme de una cabañita en el campo. Este lugar era el que más solía visitar junto con amigos y familia, más incluso que mi propia casa. Ocurrió que un día fueron a visitarme mis familiares y mi sobrinito de 3 años estaba en la cabaña y me preguntó varias veces por la chica que está allá, mientras señalaba a una de las habitaciones del fondo. El lugar es pequeño y definitivamente no hay nadie ahí, así que simplemente lo descarté como algo parte de su imaginación activa, típica de los niños. Sin embargo, en otra ocasión,
Yo y varios amigos nos reunimos en la cabaña y uno de ellos trajo a su niña que hacía poco que había llegado al pueblo por un divorcio que ellos habían experimentado. Ella tiene, bueno, tenía más o menos la misma edad que mi sobrino en ese entonces, aunque debo aclarar que nunca se han conocido. A la fecha, que yo sepa, no se conocen. 2 veces ese día me preguntó sobre la chica linda mientras señalaba a la misma habitación, y eso definitivamente llamó mi atención, y no sabía qué pensar. En fin, decidí que iba a remodelar la cabaña para evitar que fuese algún invasor o algo así, y celebramos Navidad en mi casa. Cuando llegó mi sobrino, lo primero que hizo fue señalar la foto de mi esposa y preguntó si nos iba a visitar o si se iba a quedar en la cabaña. Mi esposa murió hace 10 años. Cuando mi esposa y yo compramos nuestra primera casa, esta era una muy peculiar, con un estilo victoriano, aunque no era tan vieja como aparentaba. Nos salió realmente económica gracias a que atrás de nosotros había una producción avícola dedicada a aves exóticas, principalmente faisanes y pavos reales. Cuando nos instalamos, algo que siempre nos llamó la atención era que escuchábamos muchísimos ruidos, como si fueran pequeñas pisadas por todo el lugar. Alguna vez mi esposa se lo comentó al vecino, y este respondió que lo más probable era que fuesen debidas a la misma actividad de las aves, ya que pueden llegar a ser muy escandalosas, por lo cual obviamos totalmente el asunto. Menos de medio año después nació nuestro primer hijo, una bendición. Algo curioso era que cuando estaba en la cama con sus juguetes, solíamos verlo siempre colocando uno encima de otro y poniéndolos a girar como si fuesen trompos. Conforme pasó el tiempo y mi hijo tenía unos 2 o 3 años, una vez lo encontré hablando solo en su cuarto. Eso me desconcertó un poco, así que le pregunté con quién hablaba, a lo que él me respondió que con Tracy. ¿Tracy?, le pregunté. Y él me dijo que Tracy era la niña que vivía entre las paredes, que a veces lo asustaba, pero que casi siempre era muy agradable y muy juguetona con él. Esto sí me desconcertó bastante, y más cuando en otra ocasión me describió a Tracy como una niña alta, delgada, con cabello castaño y un vestido amarillo que disfrutaba de jugar con él, aunque a veces podía ponerse un poco fastidiosa por las noches, cuando trataba de despertarlo. En otras ocasiones más él la llegó a mencionar, aunque ya no fue tan impactante. E igual que pasó con esos sonidos cuando llegamos a la casa, empezamos a obviarlo todo. Cuando tuvimos nuestro segundo bebé, una preciosa niña por cierto, decidí que era hora de agregar un cuarto más a la casa. Así que al terminar las obras, hicimos un corrimiento de tal forma que pudiéramos estar todos en diferentes habitaciones, ya que para cuando terminó la construcción, nuestra pequeña ya podía pasar de la cuna a una cama de verdad. Ella siempre ha sido, bueno, supongo que ahora que es adulta se reirá, ella siempre fue una niña muy ruidosa a la hora de dormir. Sin embargo, desde que la pasamos a su nueva habitación, que era la habitación que antes le pertenecía a nuestro hijo mayor, siempre lloraba, siempre se despertaba llorando. Y cuando la instalamos ya bien en la cama, la primera noche oímos un ruido extremadamente fuerte seguido de llantos de nuestra pequeña. Sin pensarlo 2 veces saltamos de la cama y fuimos a buscarla, temiendo lo peor, que se hubiera caído. Sin embargo, la encontramos, al otro lado de la habitación, llorando. No supimos cómo llegó allí.
pero tampoco le dimos demasiada importancia. Comenzamos a dársela, sin embargo, cuando esa misma noche ocurrió exactamente lo mismo 2 veces más. Entonces decidimos que lo que íbamos a hacer era volver a cambiar los cuartos de los niños, el mayor a su habitación y ella a la habitación más cercana a nosotros. Justo cuando eso pasó, nuestro hijo mayor volvió a hablar de cómo Tracy lo molestaba en las noches para jugar con él. Así que empecé a buscar la historia de la casa para saber qué había pasado. Quizás había alguna niña desaparecida o algún crimen paranormal. Pero no, nunca encontré información relativa a ninguna niña llamada Tracy ni a ningún caso pendiente con una niña desaparecida con esas características. Conforme fue pasando el tiempo, nuestro hijo fue creciendo y dejó de hablar sobre Tracy. Yo conseguí un mejor trabajo y tuvimos que abandonar la casa para mudarnos a otra ciudad. Esta casa quedó desocupada un par de meses después de que nos fuimos. Y algo curioso ocurrió unos días apenas después de la mudanza. Y es que uno de nuestros antiguos vecinos telefoneó a mi esposa preguntando por nuestra hija, ya que él había visto una niña en la ventana de la casa y la había saludado. Por esas fechas nosotros estábamos ya en otro estado instalados y nuestra hija nunca salió ese día.